puede ser el otro. Bueno, y bien, hoy día pues ha habido acontecimientos nuevos en relación al tema Omar Chejade, pero quizás el más llamativo ha sido un tuit de la primera dama de Nadine Heredia, quien ha retuiteado, a ver si podemos poner en pantalla, una frase del pastor Lai, aparecía en la República el día de hoy, entonces esto ha sido retuiteado por Nadine Heredia. Dice: congresista Humberto Lai sobre Chejade, independientemente de si es inocente o no, creo que debe dar un paso al costado. Entonces, esto significa, esta es la voz de la presidencia de la República, suponemos, ¿no? Entonces ella, Nadine Heredia, está sentando claramente la posición. Esta carta o este comunicado enviado por Omar Chejade, en el que digamos que renuncia a ejercer las funciones de presidente por sí y ante sí, pues no es suficiente. Eso no es un paso al costado, según este tuit, obviamente. Paso al costado significa renunciar. Entonces, pues ya le están señalando al TUVE que, perdón, efectivamente a Omar Chejade, que lo que tiene que hacer es renunciar. Esto ya viene directamente de Palacio de Gobierno. Estamos con dos distinguidos juristas, Fernán Altuve, precisamente por eso me confundí, y Aníbal Quiroga, constitucionalista. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Muy bien, encantado. Bueno, la pregunta ¿es jurídica la posición expresada en el comunicado de Altuve? De Chejade. Perdón, de Chejade. No, ya estoy mal. Mucho problema en la cabeza. Acá está. Dice efectivamente Chejade, he decidido que mientras duren las investigaciones, etcétera, no ejerceré las funciones de segundo vicepresidente de la República, quedando expedito el camino para que las asuma como legalmente corresponde el presidente del Congreso en mi lugar. Es decir, él no renuncia, sino que decide por sí y ante sí, porque esto tampoco sería una licencia, porque una licencia uno la pide a alguien, por ejemplo al Congreso, acá no la está pidiendo, él comunica que no va a ejercer. Tiene derecho a decir: yo no ejerzo una función para la que he sido elegido. En fin, esto tiene sustento, tiene forma jurídica, es una cosa jurídica. Bueno, primero agradecerte la invitación y la premonición de que le voy a ser vicepresidente de la República. Espero no con este infortunio. Lo que te puedo decir es que esto es, en cierta manera, decir, no está en agenda que ejerceré la presidencia mientras el problema exista. Sinceramente es una declaración política, no es una declaración jurídica, ni tiene fundamento jurídico, y está hecho en la forma de un comunicado de prensa, porque ni siquiera puede presentar un oficio a nadie. ¿A quién le va a presentar un oficio para decir que él se autosuspende y él concede que el presidente del Congreso asuma las funciones de encargarse del despacho mientras él decide que no debe asumirlo? Lamentablemente es infortunado el no, texto. pero ni siquiera es eso, porque acá está diciendo que quedando expedito el camino para que las asuma como legalmente corresponde el presidente del Congreso. El presidente del Congreso asume las funciones de despacho en el caso de que no haya, también podría ser, ¿no? En el caso de que no hubiese el vicepresidente primero o segundo y no se pudiera asumir, asumiría él. Pero eso no tiene ningún asidero desde el punto de vista de la constitucionalidad, como yo lo veo, porque él no puede tomar esa decisión de yo no suspendo. Pongámonos en el supuesto, Dios no lo quiera, negado, de que hay un impedimento temporal del presidente y de la primera vicepresidenta. En ese momento, ¿qué va a decir? Bueno, ahora yo decidí que ya retomo y asuma la presidencia. ¿Y quién se lo puede impedir? Nadie. Sí, pues. Porque no hay forma de que eso sea efectivo. Yo creo que en este caso él tendría que haber presentado formalmente un pedido de licencia, quizás, al Congreso. Pero yo creo que el cargo de vicepresidente es un cargo eventual, no es un cargo titular, él es un alterno y no puede pedir una licencia por algo que es alterno, solamente si estuviera por algo que no está ejerciendo. Que no esté ejerciendo. No, entonces, me parece difícil. Yo creo que aquí hay que decir ciertas cosas importantes. Yo creo que el presidente de la República ha dicho lo que tenía que decir, ha hecho lo que tenía que hacer, ha deslindado con el problema y ha invitado a su vicepresidente a que tome el camino que debería haber tomado él, porque el único que puede renunciar a la vicepresidencia es el vicepresidente cuestionado. En todo caso, se abre el camino del Congreso.
el único que puede tomar ahora medidas que van más allá de la renuncia es el Congreso. Sí, pues. Y entonces el presidente tampoco ha querido mostrarse como un interventor dentro del fuero del Poder Legislativo, pero realmente si esto no se decide por la voluntad propia del vicepresidente segundo, yo creo que el Congreso va a tener que tomar cartas en el asunto para parar lo que puede ser una crisis de Estado, y que yo creo que ninguno, más allá de las diferencias políticas, quiere que eso ocurra, y hay que cerrar filas con el presidente. La presidencia está en cuestión y eso no se debe permitir. Aníbal Quiroga, ¿cuál es su apreciación acerca de este mismo tema? La juridicidad, en fin, la validez de esta clase de abstención, digamos, o renuncia. Bueno, coincido en que el comunicado tiene dos frentes, ¿no? El comunicado tiene un frente político y tiene un frente jurídico, o en todo caso pretende tener un frente jurídico. En lo político es una respuesta al presidente, y yo he dicho que es un golpe al plexo solar del presidente, y yo creo que el presidente el día domingo le dijo: tienes que dar un paso al costado, tienes que renunciar, y su respuesta ha sido: yo no renuncio porque me parece que no tengo por qué renunciar. Y como bien dice Fernando, no hay poder jurídico que lo obligue a renunciar en esas circunstancias, pero estamos yendo a un ángulo cerrado en el cual el Congreso sí lo puede destituir, lo puede suspender o lo puede inhabilitar hasta por 10 años. En consecuencia se presenta una lucha, como en el lenguaje taurino se dice, de poder a poder, ¿no? A ver quién puede más, el presidente o el vicepresidente en estas circunstancias. Y lo que va a ocurrir es que la bola va a seguir creciendo, la crisis política va a ser más grande, y cuando llegue esto a la subcomisión de acusaciones constitucionales, que es la que tiene la competencia ahora para acusarlo y levantarle el fuero, la Carta del 93, y una paradoja adicional en el caso de Chejade, la Carta del 93 permite que en el acto en que el Congreso levante el fuero, lo pueda suspender como vicepresidente, lo pueda inhabilitar para cualquier cargo público, incluyendo el de vicepresidente, el de congresista hasta por 10 años, o lo puede destituir del cargo. Entonces, claro, es decir, él está, en el acto de la acusación. Es decir, en el momento de la acusación se toman estas decisiones, como fue en el caso de Fujimori, que le pusieron 10 años de inhabilitación, o como han sido en otros casos que el Congreso ha tomado ya ese tipo de decisiones. Entonces, claro, se está comprando todos los boletos de la tómbola que dicen que el premio mayor va a ser ese, ¿no? Entonces, frente a la respuesta que da la Comisión de Ética, que está superponiéndose en estas cosas, a la Comisión de Fiscalización, lo que va a ocurrir es que la subcomisión o la Comisión de Acusaciones Constitucionales va a tomar una decisión respecto al asunto. Y basta con que decida, por ejemplo, destituirlo, y lo va a destituir. No va a haber otra alternativa, porque la crisis política es de tal magnitud que se lo tienen que zafar de costado. Es decir, no va a haber... La crisis política es de tal magnitud, pero sin embargo, en la medida en que el presidente Humala, y además lo vemos ahora a través o por medio de Nadine Heredia, toma distancia, se desmarca de Chejade, de repente quizás no lo afecte tanto. Pero ¿qué cosa es tomar distancia? El presidente dijo A y el vicepresidente dice B. Si el vicepresidente se sostiene en el tiempo, el presidente se delegitima y no tiene capacidad, es decir, no va a poder gobernar más allá del menú de su casa, no va a poder decir nada, porque la palabra del presidente no va a estar revaluada. Es decir, en este momento hay un enfrentamiento entre el vicepresidente y el presidente, y para la institucionalidad del país ya no se trata del compañero de partido, ya no se trata del compañero de la fórmula presidencial, ya no se trata del abogado que le dio las cosas, se trata de la institución de la presidencia que personifica a la nación y representa al país. En consecuencia, lo que está desafiando Chejade es eso, es a la institución del presidente de la República. Y si no le hace caso y subsiste en el cargo, pues el presidente se va a delegitimar. Eso en política ocurre de esa manera. Digamos, en una circunstancia en la que el desgobierno empieza a asomar crecientemente, ¿no? Ahora hay una rebeldía abierta del presidente del gobierno regional de Cajamarca contra el presidente de la República, porque el presidente de la República ya se expresó claramente en el tema de Conga, ¿no? Y en Cajamarca no quieren saber absolutamente nada del tema. Este sector radical, digamos, ¿no? Entonces empieza a haber una situación de que ya todo el mundo hace un poco lo que le da la gana. Claro, pero no estamos hablando solo, digamos, hay un problema en una región, los presidentes han tenido problemas con presidentes regionales, Toledo lo ha tenido, Alan García. Pero nunca a este nivel, me parece. No recuerdo de un presidente que se enfrente abiertamente. Pero Puno ha sido el Arequipazo también, bien confrontacional, etcétera, pero no dentro de la misma casa presidencial. O sea, la fórmula presidencial, que es el círculo interior del Poder Ejecutivo, está fracturado. Y eso no puede continuar así sin afectar ya decisiones no solamente de carácter político, sino de carácter de Estado, porque estamos jugando la sucesión presidencial entre dos personas que están
quiera lo uno o no, confrontados, enfrentados. Esa comisión de acusaciones, subcomisión de acusaciones constitucionales, va a tener una gran responsabilidad porque además va a tener que ver un conjunto de cosas de un caso que cada día va creciendo más. Entonces están apareciendo temas de pesca, están apareciendo temas de minería, están apareciendo estudios de abogados asociados, temas con casos de crímenes o defensas raras. Entonces, cada día también puede ir habiendo un frente mientras el vicepresidente no renuncie, que se sigan aumentando cosas que van llegando y de alguna u otra manera eso va a tocar al presidente. Entonces yo creo que por las razones de Estado hay que ser muy responsables, la oposición debe ser leal con el gobierno. Nadie pide que estemos de acuerdo con el gobierno, pero sí leal. Y el presidente necesita en este momento el apoyo de su leal oposición para decidir una cuestión de Estado. Yo creo que eso es muy importante decirlo y hay que darle un apoyo porque ha hecho las cosas bien. No se ha comportado mal ni ha querido cubrir o encubrir. Hay una hipótesis que es la siguiente, ¿no? Chejade dice, bueno, yo prometo, porque es lo que hace acá, no renuncio, yo prometo que si durante las investigaciones me toca ser presidente en funciones, voy a ceder la posta al presidente del Congreso, que lo puede hacer temporalmente si es que el impedimento es temporal. Si el impedimento es permanente, el presidente del Congreso tiene que convocar elecciones, como el caso de Paniagua. Entonces yo prometo que si me toca, lo voy a ceder la posta al presidente del Congreso. Pero, ¿qué pasa si efectivamente él no renuncia? La subcomisión le levanta el fuero, ya no es congresista, está procesado ante la Corte Suprema, es un reo ante la Corte Suprema, y le toca la presidencia, va a asumir las funciones como presidente de la República, quien está sometido a un proceso penal por un delito común. Esa hipótesis es absolutamente inasible para el país. Claro, porque él está esperando el resultado final del proceso, ¿no? Para tomar una decisión. Y Jaime, me parece muy interesante la hipótesis que está planteando Nieves Quiroga León, por una simplísima razón, porque en ese caso, si asumiese la presidencia de una manera, digamos, formal, por alguna circunstancia, ya tendría un estatus de protección y blindaje que es el que tienen los presidentes de la República. Entonces, podría estar utilizando en todo este problema esa posibilidad eventual de estar blindado con un antejuicio presidencial. Y la paradoja era esta, ¿no? Chejade, digamos, contra todo protocolo había jurado por la Carta del 79 y de alguna manera despreciado la Carta del 93. Pero es esta Constitución la que le está pasando las cuentas, porque es esta Constitución, a diferencia de la del 79, la que permite en el artículo 100 que al momento de autorizarse el juzgamiento penal ante la Corte Suprema, el Congreso directamente, sin esperar la sentencia de la Corte Suprema, pueda suspenderlo, inhabilitarlo o destituirlo. Por eso es que juró por la del 79 y por esta. Pero es esta la va que a pedir que no se le aplique la del 93. Claro. Bueno, yo les agradezco este análisis tan brillante. Vamos a ver qué pasa pues con este caso realmente inaudito. Muchas gracias. Muchas gracias a Fernán Altuve. La premonición. Bueno, puedes asumir esa vicepresidencia que va a estar libre. Que va a estar libre. Si es que, algunos se la van a querer rifar. Sí, pues efectivamente. Y Aníbal Quiroga también. Muchas gracias. Vamos a una pausa y regresamos con Jaime Pinto, socio principal del estudio Pinto Abogados, para hablar del caso Doerran, otro caso complicado y que hasta ahora no tiene solución, sobre el cual ha habido una resolución judicial el día de hoy. Regresamos.